Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde Mérida, la Ciudad Blanca, mi familia y yo, desde donde mandamos este mensaje para que llegue a tu corazón y el Señor toque tu vida. En la sede de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en ese famoso edificio de cristal, hay un mosaico que representa hombres, mujeres y niños de diferentes orígenes, religiones y culturas. En ese mosaico dice las siguientes palabras: haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Esto se conoce como la regla de oro, que en realidad es tomada de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice la Biblia, ahí en Mateo 7:12, así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto, repito, que se conoce como la regla de oro, nunca dice en la Biblia, nunca menciona estas palabras, esta frase nunca se menciona, nunca dice que sea la regla de oro. Sin embargo, así se conoce, pero tampoco conocemos y no dice en la Biblia la frase, la gran comisión, ni el gran mandamiento. Sin embargo, sabemos a qué se refiere estas palabras cuando nos hacen referencia al envío que nos hace nuestro Señor, cuando nos instruye cómo tenemos que amarnos entre unos y otros y cuál es el gran mandamiento. Entonces, de esta manera, no hay una llamada regla de oro que se mencione así en la Biblia, pero así se conoce como esta regla del amor y esta regla de la conducta entre seres humanos, entre cómo nos interrelacionamos, de la manera como nosotros queremos ser tratados, de esa manera también tenemos que actuar con los demás. Déjame decirte que en las diferentes religiones y filosofías, como el confucianismo, el budismo, el hinduismo, contienen reglas similares. Por ejemplo, en el confucianismo dice no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. En el hinduismo, por ejemplo, esta es la suma del deber. No hagas a los demás lo que causaría dolor si te lo hicieran a ti, dice en el Mahabharata, que es un libro sagrado para los hindúes. Y en el budismo, no lastimes a los demás de manera que tú mismo encontrarías doloroso. Esto dice en el budismo. Y en el zoroastrismo, la naturaleza solo es buena cuando se hace a los demás nada que no sea bueno para uno mismo. Es decir, todas estas ideologías, todas estas filosofías, digo filosofías porque el budismo en realidad no es una religión, es una filosofía porque en el budismo no se percibe, no se concibe la idea de Dios, sino por lo mismo es solamente una filosofía. Pero el problema con estas enseñanzas es que son en una línea diferente a las de la Biblia. En estas enseñanzas solo se dice lo que uno no debe de hacer. Pero en la Biblia se marca lo que tú debes de hacer con tu prójimo, es decir, en una línea propositiva, en una línea en la cual tú tienes que poner tus manos, ponerte en acción para servicio de tu prójimo y no solamente evitar hacer el mal, como dice aquí. Muchas veces cuando se le comparte del amor de Dios a la gente, cuando se le invita a que tomen el paso de abrir su corazón para recibir a Cristo en su vida, para que tengan ese cambio, para que Dios opere un cambio maravilloso en sus vidas, y cuando se les dice, bueno, tienes que pedir perdón por tus pecados, ellos dicen, bueno, pero es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Es en esa misma línea de estas religiones que enseñan que no le hagas mal a tu prójimo. El problema con esto que se dice que es la regla de plata, fíjense, se le menciona la regla de oro, lo que menciona en la Biblia, ahí que ya hemos leído en Mateo 7:12, que haz con tu prójimo, es decir, actúa con tu prójimo, pon tus manos a trabajar en la línea del servicio a tu prójimo, de la misma manera como quieres que a ti se te sirva, como quieres ser tratado. Y en todas las demás religiones y filosofías dice, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que se te haga a ti. Es decir, si tú obedeces esta línea, esta filosofía, entonces con no hacer absolutamente nada ya estarías cumpliendo.
Pero la Biblia es muy clara, la Biblia te pone a trabajar en la línea del servicio y del amor a tu prójimo. Esto lo estamos viendo aquí y esto se menciona, esta regla que mencionan las demás filosofías, se conoce entonces como la regla de plata, que no hagas a alguien el mal que no quieres que hagan por ti. Pero esta regla no requiere de amor, no se requiere de una acción positiva, no se requiere de que hagas nada. Es más, te puedes pasar la vida sin servir a tu prójimo y ya estarías cumpliendo porque no le estás haciendo mal a tu prójimo. Pero en realidad sí le estás haciendo mal, porque Dios te ha mandado para que sirvas a tu prójimo y al no hacerlo, entonces ya estás incurriendo en una falta. Por ejemplo, en estas filosofías puedes estar lleno de apatía por tu prójimo y aún así seguir sirviendo y seguir haciendo esta regla, seguir cumpliendo con esta regla que te dice que no le hagas mal a los demás. La regla de oro, insisto, se requiere un corazón rebosante de amor por los demás. Qué necesario es ese amor que rebose de amor por los demás, ese corazón que rebose de amor por los demás, ese corazón que esté dispuesto a ayudar en estos tiempos de dificultad. Hemos visto que los contagios se han incrementado de manera tremenda y mucha gente requiere ayuda. Mucha gente de nuestra familia, de nuestros seres queridos requieren que los ayudemos, de la congregación en donde nos estamos reuniendo, requieren de ayuda, requieren de un servicio práctico de amor a nuestro prójimo. Qué necesario es en este tiempo una ayuda a aquel que está precisamente en necesidad. Vamos a ver qué es el amor, porque el amor es el que motiva todas estas acciones, porque no es suficiente con que sirvas a tu prójimo, tienes que hacerlo con amor, porque eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que motiva la verdadera acción que está en el corazón de aquel que ha sido cambiado por Dios, que ha sido tocado por el Señor y que entonces lo levanta para servir a su prójimo. Y amar, el verbo amar en el Antiguo Testamento es un fuerte deseo y una atracción emocional que sugiere esta palabra, ahab. Ahab es amar en hebreo y puede concretarse en objetos, circunstancias, acciones y relaciones. Es decir, siempre tiene que ver con la relación hacia su prójimo. El servicio de amor siempre tiene que ser en una línea de servicio, de mover tus manos para trabajar, no de quedarte solamente observando, sino de moverte, levantarte para trabajar, para servir a tu prójimo precisamente. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, amar, que ya es en griego, como sabemos que fue integrado el Nuevo Testamento, es ágape. Ágape significa amor, pero ese amor desinteresado, ese amor que sirve a los demás, ese amor basado precisamente en la acción que Dios nos muestra a nosotros. Porque ese es el amor que tenemos que considerar. No el amor filial que es entre gente conocida, entre familiares, ese es el amor filial. El amor erótico o el amor eros en griego es el amor que se da entre el hombre y la mujer cuando hay una relación sexual también, pero que está integrada por ese amor también profundo en el corazón, y ese sentimiento es el amor entonces erótico, el amor eros. Pero estamos hablando del amor ágape, que es un amor desinteresado, que se entrega sin esperar nada a cambio. Y eso es precisamente el amor que nos ha enseñado nuestro Dios. Ese es el amor que nos tiene que motivar también para servir a nuestro prójimo. Y entonces, ágape, que significa precisamente amor, esto es en el Nuevo Testamento, se utiliza para describir la actitud de Dios hacia su Hijo. Hacia nuestro Señor Jesucristo. Se menciona esta palabra de ágape, del amor hacia el Hijo, que es precisamente Dios mismo, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El amor entre nuestro Dios, en nuestro Dios, es precisamente un amor ágape, un amor desinteresado, un amor que se entrega por completo. Pero también es un amor hacia la raza humana.
y en general hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular, para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente. También ese amor ágape es el que tenemos que mostrarnos unos a otros, ese amor que se entrega por completo, ese amor mutuo, ese amor hacia los hombres que tenemos nosotros. No tenemos que estar hablando de una cuestión sexual. Por ahí hay una frase que mencionan mucho y que seguramente has escuchado: amor es amor. Eso es lo que dicen ahora. Sin embargo, lo que están queriendo decir es que en la práctica sexual siempre es amor. Y eso no es cierto, no es posible, no es cierto. El amor puro se da entre cualquier ser humano, entre un hombre y un hombre, entre varones, como amigos. Nos podemos amar, nos podemos querer, nos podemos abrazar y mostrar nuestro amor que Dios ha establecido entre nosotros, y no hay ninguna connotación sexual. Esto para nada significa algo sexual. Y entonces en ese amor siempre quieren encajonar todas las relaciones de cualquier índole, diciendo que es amor. No, es una atracción, es un deseo, pero no implica amor por el prójimo, ese amor desinteresado que sirve al otro y que no espera absolutamente nada a cambio. Ese es el amor que Dios nos motiva a hacer, ese es el amor que Dios pone en tu corazón y en mi corazón, y el que nos dice que tienes que hacer por los demás aquello que te gustaría que hicieran por ti, que es motivado precisamente por este amor ágape, que se entrega, que es desinteresado, que no espera nada a cambio. La primera vez que se menciona este tipo de amor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es en Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Que no te tienes que vengar, que no tienes que tomar justicia por tu propia mano, por mano propia, sino que tienes que amar a tu prójimo como el Señor te ha amado a ti y como tú te amas a ti mismo. ¿Qué tanto te amas? Porque también esa es una pregunta importante. ¿Qué tanto te amas a ti mismo? En esa misma línea de amor que el Señor ha establecido, en ese gran mandamiento que Dios ha establecido, que tenemos que amarle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, primero a Dios, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y si falta ese amor por ti mismo, entonces tienes que replantearte, tienes que conocer del amor de Dios y saber cuánto te ama Dios y cuánto Dios estuvo dispuesto a hacer en la cruz por ti, y entonces entender el valor que tienes delante de Dios para entonces valorarte a ti mismo, amarte a ti mismo, y de esa manera que te amas a ti mismo con un amor real, con un amor adecuado, entonces servir a tu prójimo también. Otras de las menciones que vienen sobre este amor, porque ese es el amor, insisto, que motiva las acciones. En este tiempo es el amor el que tiene que motivar el servicio a nuestro prójimo, el que está en necesidad en este momento. ¿Cuánta gente hemos escuchado que se ha contagiado? Quizá por las últimas reuniones de diciembre, de Navidad, del Año Nuevo que tuvimos, bueno, los contagios se incrementaron de manera tremenda. Acá en esta región del sureste donde estamos viviendo, bueno, no es la excepción. Hay mucho contagio, mucha gente no está asistiendo a la iglesia precisamente porque están contagiados, porque están enfermos en este momento, y levantamos nuestra oración al Señor para que traiga salud, para que traiga sanidad al cuerpo de cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que en este momento están padeciendo esta enfermedad también. Pero vayamos al Nuevo Testamento. Si tienes una Biblia, vamos a mencionar algunas porciones de la Biblia, o solamente anótalas, después las lees en tu Biblia, que menciona también acerca de este amor, acerca de esta regla de oro que ya vimos que se menciona, que se conoce así. En la Biblia no dice regla de oro, pero sí se menciona que es algo fundamental que debemos de tener entre los prójimos, entre hermanos, para servirnos unos a otros, como Dios precisamente también nos ha amado. Y ese amor nos motiva a hacer por los demás lo que queremos que ellos hagan también por nosotros. Ahí en Santiago 2:8, por ejemplo, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces.
Decía ahí en Santiago 2:8, bien haces cuando amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, y con este amor estás haciendo por tu prójimo lo que tú quieres que hagan por ti. También se menciona estas mismas palabras en Lucas 6:21, que son los evangelios sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos. En Mateo, por ejemplo, está en Mateo 22, del 39 al 40, y en Marcos está en Marcos 12, 31. Pero, por ejemplo, también lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 13, del 8 al 9, y dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido con la ley. Es decir, todo lo que viene escrito en el Antiguo Testamento se ha cumplido, y todo lo que viene en los profetas se ha cumplido si tú estás amando a tu prójimo como te amas a ti mismo. De esta manera estás cumpliendo con la ley del Señor, porque tú estás poniendo tus manos al servicio de alguien más, y tú estás sirviendo de la manera como te gustaría que a ti también te sirvieran cuando estás en necesidad. Continúa diciendo ahí Romanos 13, del 8 al 9, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los 10 mandamientos se resumen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amas a tu prójimo, porque si amas a aquella persona que Dios ha puesto en tu camino, como tu pareja, como tu esposa, entonces no vas a cometer adulterio, porque la vas a respetar y la vas a amar. No vas a matar a tu prójimo, porque entonces lo estás amando. Y si estás amando, estás cumpliendo con todo lo que es la ley y los profetas, con los 10 mandamientos. No vas a robarle a tu prójimo, no vas a quitarle algo que no te pertenece, no vas a codiciar los bienes de tu prójimo. ¿Por qué? Porque lo estás amando, y porque ese amor no te va a permitir codiciar lo que él tiene, sino darle gracias a Dios por todo lo que tu prójimo tiene. Y si el Señor no te ha permitido tener cosas a ti, bueno, dale gracias a Dios, porque su presencia es lo que llena tu vida, porque eso es lo más importante en tu vida y en tu ser, que el Señor te llene de su presencia, del gozo de su paz. Eso es lo más importante, y las cosas materiales son secundarias. Cuando el Señor te ha llenado de amor, entonces tienes lo más importante en tu corazón, en tu vida, y para tu familia también, que lo puedes expresar a tu familia y a todos tus seres queridos, porque Dios ha llenado tu corazón de amor, y de esa manera tú también puedes servir y amar a tu prójimo de la manera como tú quisieras ser también amado. En Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volvemos nuevamente a la regla de oro. Pero hay una pregunta: ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo poner en práctica esta regla de oro de servir como me gustaría que me sirvieran a mí? Porque hay que bajarlo a terrenos prácticos. Decimos, sí, yo voy a amar a mi prójimo, pero ¿de qué manera puedo amar a mi prójimo? Hay algunas recomendaciones, solamente 3 que yo te quiero hacer en este momento. Tienes que ser un buen observador. Presta atención a los que te rodean. Pon atención a la forma de vida de tus vecinos, de tu esposa, la persona más cercana a ti. Ve cuáles son sus necesidades, obsérvalo, porque si no la estás observando, porque si no te detienes a observar al otro, solamente estás viendo para ti mismo, solamente estás viendo al espejo y estás viendo a la persona que más amas y que quieres servir solo a ti mismo, pero no estás viendo a los demás. Tienes que observar a tus hijos, es importantísimo. Tenemos unos hermosos hijos, nuestro hijo mayor que tiene ya 16 años, todo un adolescente, nuestra hermosa Judá que tiene 14 años y nuestra princesa Keila que tiene 8 años de vida. Tenemos que observarlos para saber cómo podemos ayudarles, cómo podemos servirles mejor, en qué podemos apoyarles. Ahora me toca la labor de estar acompañando a mi hija Keila, que es la más pequeña, en sus clases a distancia, y es toda una aventura porque a veces hay tensión
atención, porque a veces hay sueño también en ella. Ella se despierta a las 7 de la mañana, bueno, se despierta a las 6:30 porque las clases inician a las 7:30, y entonces a las 7, perdón, ella se despierta a las 6:30 y las clases inician a las 7 y es complicado porque todavía tiene sueño, porque está de mal humor. Tengo que observarla, tengo que comprenderla, tengo que ver qué es lo que necesita, porque yo estoy en este momento para apoyarla. Mi esposa tiene que salir a trabajar, ahora me toca quedarme y trabajar desde casa. Gracias a Dios lo puedo hacer así, porque puedo disfrutar de esta maravilla de estar con mis hijos, de prepararles el desayuno. Yo he mencionado en algún momento, me he sentado en la mesa del presidente de la República, pero ahora es mucho más importante el desayuno que tengo cada día, porque me siento con personas mucho más importantes, que son mis hijitos, que son las personas más importantes a las cuales amo con todo mi corazón, y que entonces el Señor me permite servirles a ellos de la manera como puedo, como quiero ser servido. Entonces me siento con esas 3 personas más importantes en mi vida cada día cuando desayunamos, y el Señor me permite servirles a ellos. Qué privilegio pone el Señor en mis manos de poder servir a mis hijitos cada día. Y lo hago con todo mi corazón, porque son el privilegio, porque son esas saetas que ha puesto el Señor en mis manos y en las manos de mi esposa, para poder seguir adelante y para cumplir todo aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones como familia, que cada uno de ellos se desarrolle. Entonces, para esto tengo que observar a mis hijos, tengo que observar a mi esposa para saber cómo puedo servirle. ¿Qué es lo que le hace falta a mi esposa? Por ejemplo, en la mañana, bueno, mi esposa ya preparó los alimentos. No voy a decir que preparo porque yo no sé cocinar. Ella ya preparó los alimentos, pero en la mañana entonces yo lo que hago es servirle, ponerle su itacate, poner su comida para que ella pueda llevarse los alimentos y entonces allá en su trabajo pueda tomarlos. Y a distancia, entonces estarnos hablando y estar compartiendo que estamos en el momento de los alimentos, y entonces estar en un mismo sentir, en un mismo corazón que el Señor ha puesto entre nosotros. Hay veces que ella viene a comer y que nos alegra mucho también a mis hijos y a mí recibirla, servirle también, y de esa manera entonces seguir integrándonos como familia. Qué privilegio es entonces servirnos los unos a los otros. Es fácil cuando lo hacemos con la gente más cercana, con la gente amada, pero también tenemos que hacerlo con aquel que es nuestro prójimo y que no está dentro de nuestras 4 paredes. Por eso es que tenemos que observar la necesidad de la gente que nos rodea. Tenemos que observar a la gente que pasa a recoger la basura, a la gente que nos ofrece cortar el pasto, a la gente que pasa a vender las tortillas. Tenemos que observar cuáles son las necesidades que ellos tienen y también poner nuestras manos a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observarlos. ¿Qué necesidad tiene mi vecino? Hace un par de meses, uno de mis vecinos muy joven, si acaso 18 años, estaba tratando de quitar la llanta de su auto, pero no tenía ni la más remota idea de cómo tenía que hacerlo. Ni siquiera había puesto el gato hidráulico para levantar el auto. Entonces yo me le acerqué y le dije, oye, ¿necesitas ayuda? Y me dice, sí. No sabía cómo hacerlo, entonces llegó mi equipo y le ayudo a quitar su llanta y a cambiar la nueva de la refacción. Él no sabía que tenían algunos autos un seguro, y él me decía, es que no sé cómo quitar esta tuerca. Le decía, son birlos y sabemos que son seguros. Le digo, mira, en tu guantera tienes que tener un seguro que es para quitar este birlo. Y entonces él empezó a buscar por todos lados hasta que lo encontró, me lo dio y pudimos quitar la llanta, y de esa manera pude servir a mi vecino que yo no conocía. Me agradeció él, y de esa manera pues podemos servir de una manera tan sencilla, tan simple. Podemos servir, pero tenemos que estar expectantes hacia lo que nos rodea y de qué manera podemos servirles. Si es cruzar la calle, si es, no sé, cualquier cosa que necesiten nuestros vecinos, batería, por ejemplo, se le detuvo el carro y no tiene manera, si necesitan agua, si necesitan cualquier cosa que nosotros estemos a la mano por hacer, podemos hacerlo también. Nos hemos quedado parados, el auto se ha quedado parado, mi hijo y yo, y hemos tenido que empujar el auto y la gente a veces no da el paso. Hay algunos que son muy amables y nos dan el paso. Bueno,
tenemos que hacer nosotros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, que es la regla de oro, que es lo que estamos viendo ahora. Y entonces también nosotros, cuando vemos eso, tratamos de ayudar a la gente que está en necesidad, porque lo hemos atravesado, porque lo hemos pasado. Para esto, insisto, tienes que ser muy observador. En Filipenses 2:4 dice, no hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen en los demás como superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Si estás observando a tu prójimo, estás viendo qué necesita y estás viendo por los intereses de tu prójimo, y de esa manera estás cumpliendo con la ley del Señor, estás cumpliendo con lo que el Señor está poniendo en tu corazón para hacer de manera práctica, porque el amor que no se siente no puede ser real. Siempre el amor te debe llevar a hacer una acción concreta. Nuestro Señor mostró en acciones concretas cuánto nos ama cuando envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para sanar, para salvar nuestros pecados, para salvarnos y darnos vida eterna. De esa manera está mostrando Dios en hechos concretos cuánto nos ama. Nosotros también tenemos que servir a nuestro prójimo con hechos concretos, poner nuestras manos al servicio de los demás de la manera como nos gustaría que nosotros también pudiéramos ser servidos y amados. De esa manera tenemos que poner nuestras manos en servicio de los demás. Bueno, ya dijimos, tienes que ser observador para que tú puedas servir a tu prójimo, para que pongas en práctica esta regla de oro. Entonces, número 1, tienes que ser observador. Y número 2, tienes que ponerte en el lugar del otro. Ya lo dijimos. Imagínate que estás pasando por la misma necesidad. ¿Cómo quisieras ser servido? Cuando ves a tu prójimo, ¿cómo quisieras que alguien se te acercara y te diera una mano, te dijera, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas comida? Incluso en este tiempo de mucha carestía, hay mucha gente que está en gran necesidad. En nuestra iglesia, por ejemplo, podemos servir a nuestros hermanos también y de esa manera cumplir con lo que el Señor nos está instruyendo. ¿Cómo te sentirías tú si estás en necesidad? Entonces, ponte en el lugar de tu prójimo. ¿Cómo te gustaría que te sirvieran? ¿Cómo te gustaría ser tratado? Hay una enseñanza muy hermosa que un familiar que quiero con todo mi corazón y que me habla y que ora por mí y que de veras ha sido fundamental en mi ministerio que estoy desarrollando, que estamos desarrollando, porque cada semana sin falta hace una llamada, no menciono su nombre, pero la gente que lo conoce sabe a quién me refiero y sobre todo el Señor Dios sabe a quién me estoy refiriendo. Me llama, hace una oración por mí, me muestra el amor que está en su corazón. Él me ha dicho, mira, olvídate de todas aquellas cosas que te dicen, que tu corazón no albergue rencor, que no albergue resentimiento, sino que alberga el amor de Dios que Dios ha puesto en tu corazón y de esa manera también puedes mostrarlo a los demás. Cuando tu esposa, cuando tu esposo, esta es una enseñanza muy importante, te diga algo, entonces no reacciones de la misma manera, sino que muestra el amor que hay en tu corazón. Muestra ese corazón que Dios te ha dado, ese corazón renovado cuando Jesucristo ha tomado el control de tu corazón. Entonces puedes mostrar el amor que hay en tu corazón y ponerte en el lugar del otro. No querer ser agredido, no querer ser molestado, sino querer ser amado. Si eso es lo que quieres tú también, tu prójimo también necesita eso. En Romanos 12:15 dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Es decir, tienes que estar con aquel que está en necesidad. Tienes que ver su necesidad y entonces sentirlo en tu corazón y mostrar ese amor en hechos prácticos, poner tus manos al servicio, al trabajo, para servir a tu prójimo. Y por último, además de que tienes que ser observador y tienes que ponerte en lugar del otro, en lugar de tu prójimo, tienes que ser flexible. Tienes que ser flexible en todas las acciones, en tu corazón, en tu forma de pensar. Ten en cuenta que todos somos diferentes. Cada uno de nuestros hijos son diferentes.
los que somos padres de varios hijos, entendemos que nuestros hijos necesitan un trato especial cada uno de ellos. Aun cuando los hemos educado de la misma manera, aun cuando los queremos a todos por igual, aun cuando los amamos, cada uno de ellos es diferente y de esa manera también necesitan ser tratados de manera diferente, de manera especial cada uno de ellos. Lo que quizá sea útil para uno, a lo mejor no lo es para el otro. Por lo tanto, hay veces que tú quisieras servir a tu prójimo de la manera como tú quisieras ser servido, de la misma forma, pero tienes que observar cuál es la necesidad de tu prójimo y entonces entenderlo y actuar con sabiduría y hacer lo que tu prójimo necesita para ser servido. Porque dicen por ahí que no hay peor ayuda que la que no se pide. Entonces, tú tienes que poner en servicio tus manos para servir a tu prójimo de la manera como tu prójimo necesita ser ayudado. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, cuando anduvo en la tierra, le preguntaba a la gente: ¿qué puedo hacer por ti? Les preguntaba al ciego, le preguntaba al cojo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿De qué manera te puedo servir? Si nuestro Señor hizo eso por su prójimo, ¿qué no tendremos que hacer nosotros? Tenemos que preguntarles de qué manera los podemos servir, porque a lo mejor hacemos un servicio que no es lo que nuestro prójimo necesita en ese momento. Y bueno, para terminar, ¿cómo más puedo empezar a poner en práctica la regla de oro, que es lo que estamos hablando? Para poner de manera práctica el amor que siento por mi prójimo, tengo que servirlo de la manera como quisiera yo también ser servido, que es la que se llama la regla de oro. Y hay unas porciones que te quiero compartir para finalizar este mensaje. En Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, se le toma como pecado. Si tú sabes hacer lo bueno, si tú has puesto tus manos en servicio, si tú has conocido el amor que ha derramado Dios en tu corazón y no lo estás haciendo por tu prójimo, y entonces es pecado. ¿Te acuerdas que en un principio decíamos en ese cambio que hacen de la regla de oro? No hagas a tu prójimo lo que no quieres que hagan, lo que te hagan a ti. Esa sería llamada la regla de plata. Entonces, cuando ponemos nuestras manos al servicio de los demás, no es necesario, no es suficiente que no le hagas mal. Si tú sabes hacer el bien y no lo estás haciendo por tu prójimo, estás cometiendo pecado. Se te está considerando como pecado cuando el Señor te está poniendo la manera, los medios para que tú sirvas a tu prójimo y no lo estás haciendo, estás cometiendo pecado, estás fallando delante de Dios. No solamente te tienes que abstener de no hacerle mal a tu prójimo, sino que tienes que servirle, porque si no, estás cometiendo pecado al no hacer absolutamente nada. En Nehemías 2:18 dice ahí la palabra del Señor, cuando Nehemías le instruye al pueblo lo que Dios le había dicho para levantar los muros de su ciudad, para reconstruir su ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas. Dice ahí la palabra del Señor en Nehemías 2:18, les declaré cómo la mano de Dios estaba conmigo para bien, y también las palabras que el rey me había dicho, porque él consultó al rey de Babilonia para más bien compartirle del plan que tenía, y le pidió ayuda al rey y el rey se lo concedió, y entonces el rey le ayudó y él va con este mensaje y les dice: esto es lo que ellos me dijeron cuando les dije a la gente lo que Dios me había dicho, y también les compartí lo que el rey me había dicho. Ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Entonces se esforzaron sus manos para bien. De la misma manera, tú y yo tenemos que esforzar nuestras manos para el bien. Tenemos que esforzarnos, tenemos que mover nuestras manos, tenemos que salir de nuestra zona de confort en este tiempo que tanta gente necesita de nuestra ayuda. Y en Eclesiastés, en Eclesiastés 9:10 dice también: todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dios te ha dado fuerzas, Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado dones, te ha dado talentos. Entonces, todo lo que el Señor ponga en tus manos por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque si no tienes fuerzas, no puedes servir a tu prójimo. Tienes que cuidarte, tienes que estar sano.
Tienes que estar en buenas condiciones para servir a tu prójimo. Perdón, dice ahí la palabra del Señor, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esto lo dice en 2 Corintios 5:10. Vamos a dar cuenta de todo aquello que hicimos, de la manera como servimos a nuestro prójimo o de todas aquellas cosas que tuvimos en las manos por hacer y no hicimos también delante del trono del Señor. Vamos a dar cuentas. Yo te invito a ti que estás escuchando este mensaje a que recibas el amor completo de parte de Dios. Es un amor desinteresado, es un amor que se entregó en la cruz por ti y por mí. Puedes recibir de ese amor en este momento, ese amor de Jesucristo en tu corazón que se entrega de manera desinteresada sin esperar nada a cambio, ese amor profundo que Dios ha tenido por ti. También te invita para que lo tengas por tu prójimo y que muevas tus manos, que te levantes, que sirvas a tu prójimo para bien ahí en la comunidad en donde Dios te ha puesto para servir a tu prójimo. Ahí es donde Dios te quiere poner, ahí es donde el Señor te ha puesto para servir a tu prójimo de la manera como tú quisieras ser servido. Te invito a que cierres tus ojos y quisiera orar por ti y por tu familia para que el Señor siga trayendo la provisión en este tiempo de necesidad, pero también para que el Señor te bendiga de manera que puedas tú ser bendición para tu prójimo y que en este día inmediatamente tú puedas poner en práctica lo que estamos escuchando de servir a tu prójimo de la manera como Dios también te ha mostrado de su amor. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y vamos a orar? Padre, te alabamos, Señor. Tú eres un Dios hermoso. Es un Dios que te has mostrado de manera poderosa, hermosa, vasta, Señor, que has mostrado tu amor a nuestras vidas, Padre. Nos has mostrado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nos has mostrado al perdonar nuestros pecados, al darnos de tu paz, al darnos de tu gozo, Señor. En medio de las aflicciones podemos sentir gozo, podemos sentir de tu paz, podemos sentir de tu presencia. Te alabamos, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque has puesto el pan diario en nuestras mesas. Y en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, yo te pido que bendigas cada hogar representado en las personas que están escuchando este mensaje, Padre. Que tú traigas la provisión de manera sobrenatural, Señor. Que no falte el pan en cada mesa, Señor, de las personas que están escuchando y de cada persona que será bendecida por tu palabra que estás hablando a nuestros corazones, Señor. Que tú traigas la provisión, Señor. Que tú traigas el esfuerzo en las manos, Señor, para que haya el pan diario. Pero no solo eso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú derrames bendición y vida eterna, Señor, en sobreabundancia, Padre, a nuestras vidas, para que también nosotros podamos dar de la manera como hemos recibido, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia sin merecerlo, Padre. Así de esa misma manera podamos servir a nuestro prójimo, Señor, de la manera que tú nos has amado y nos has mostrado de tu misericordia. Que también tú traigas la provisión a cada persona que esté escuchando para que pueda servir a su prójimo de manera real, de manera concreta, en hechos prácticos, Padre. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Señor. Y que todo lo que hagamos, Padre, sea de palabra o de obra, glorifique tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Aleluya. Amén. Nos despedimos deseando que la bendición de nuestro Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea contigo y con tu familia y con todo el pueblo del Señor desde ahora y para siempre. Te invitamos a que le des clic ahí a la campanita para que te sigan llegando notificaciones, que compartas este mensaje con alguien que también puede ser de bendición para su vida y que el Señor te siga bendiciendo. Amén.